vas a hacer? ¿Qué Señoritas, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todas. A ver, les informo desde ahora que el día de hoy van a tener un cuestionario que resolver, ¿ya? Estas indicaciones vienen desde coordinación, desde arriba, del instituto. Entonces, por lo tanto, todas tienen que estar presentes porque ahora voy a hacer un repaso general de lo que va a venir en sus cuestionarios de 10 preguntas. Cada pregunta va a valer 2 puntos, va a ser equivalente a 20. Ahora, lo otro que también se me llegó a informar es que solamente van a poder dar examen las estudiantes que están al día con el tema de sus pagos. Las que no están al día posteriormente, después de hacer el pago, me indicaron que pueden reprogramar. Pero de esas cosas, les agradecería que le pregunten a la mentora. Ahorita yo simple y sencillamente voy a hacer un repaso general de lo que probablemente podría venir en sus cuestionarios. Así que por favor les pido que tomen nota de todo lo que puedan, todo lo que puedan tratar de alcanzar a notar, que estén atentas sobre todo para que puedan rendir su examen. Voy a dar, ahorita son las 6:35, solamente el repaso va a durar 40 minutos, quiere decir a más tardar hasta las 6, perdón, hasta las 7:15, y luego pasamos a la ronda del examen. La ronda del examen lo va a pasar la señorita mentora por el WhatsApp de ustedes. Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Buenas noches, disculpe, dijo que iba a mandar una lista para saber que sobre las prácticas, si ha llegado bien, Sí, pero para saber si... se me informó que todavía ustedes tenían que estar al día con los pagos. Para eso van a pasar el filtro del examen. Mis, buenas noches. Mis, o sea, las que no estamos al día no vamos a dar examen. Estoy entendiendo eso, no vamos a dar examen ahorita. Cintia, entonces usted no está al día, Cintia. No, mi, yo estoy debiendo el mes de diciembre.
Pueden reprogramar, me dijeron, ¿ya? Eso me indicaron sin Pierre. Pueden reprogramar. Pero ahorita lo que les sugiero es que anoten todo lo pertinente a sus, a lo que puedan anotar, tratar de anotar el día de hoy para que puedan rendir el examen. Cintia, si haces tu pago, me imagino que el instituto te va a reprogramar tu examen. Ya, entonces, chicas, el día de hoy solo nos vamos a centrar en hacer un repaso general de lo aprendido eh, hasta la semana pasada en las clases, ¿ya? El curso se llama Práctica e Investigación 5. Les había comunicado desde un inicio que ustedes tenían que ir a prácticas porque hacer prácticas preprofesionales es un indicio para poder reflexionar en cuanto a la labor que hacen los docentes día a día en un aula, ¿no? Además de eso, adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevas competencias, visualizando, observando el trabajo diario de una docente. Y así hacerse una idea del trabajo futuro que usted va a tener. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con los documentos de gestión. A ver, ¿quiénes se acuerdan cuáles eran los documentos de gestión de una institución educativa? Habíamos mencionado que había 4 documentos de gestión en una institución educativa. ¿Alguien se acuerda, recuerda cuáles son estos documentos de gestión? El PAT, el PI, el PCI y el reglamento interno, maestra. Ya, el PI, El PAT, que es el proyecto proyecto educativo educativo. institucional. Sí, maestra. El RI, que es el Reglamento reglamento interno. interno. El PAD, que es el plan anual de Manual de trabajo. trabajo. Ya, hasta ahí van 3. El PCI. Y el PCI es el proyecto Programa curricular. ¿Ya? institucional. Sí, maestra. Entonces, chicas, como ustedes pueden visualizar, los documentos de gestión escolar son 4. El PI, como nos mencionaba Nirvana, Proyecto Educativo Institucional. El PCI, Proyecto Curricular de la Institución Educativa. El Plan Anual de Trabajo, que es el PAT. Y el Reglamento Interno, que es el RI. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso. ¿Cuántos son los documentos de gestión escolar? De repente le viene en su examen. Usted va a poner 2, 3 o 4. 4. 4. Los documentos de gestión escolar son 4. Y si por ahí alguien más le pregunta, ¿cuáles son? El PI, el PCI, el PAD y el RI. ¿Ya? Son los 4 documentos normativos que direccionan el trabajo de una institución educativa. Ahora, estos son los documentos normativos. ¿Ya? Uno nosotros de tener documentos normativos, existen 2 tipos de planificación. ¿Cuáles serán estos 2 tipos de planificación? A ver. A largo plazo y a corto plazo. Gracias. Anual. Estos 2 tipos de planificación son la planificación a largo plazo, quiere decir la planificación anual. ¿Y por qué se dice planificación anual? El anuario se refiere al año. Para todo el año, Exacto, Sara. Entonces, las planificaciones que existen son 2 en el nivel inicial. Según la planificación curricular, están la planificación a largo plazo y la planificación a corto plazo. ¿Ya? Nos dice, según el documento normativo, planificación en el nivel inicial, la práctica pedagógica se organiza a través de la planificación anual a largo plazo y la planificación a corto plazo. En ambas planificaciones, quiere decir tanto en la planificación a largo plazo como en la planificación a corto plazo, la maestra organiza, o las maestras o los maestros, organizamos,
proyectamos y planteamos por escrito o digitalizado. ¿Qué planteamos? ¿Qué manifestamos por escrito? Nuestras intenciones y nuestras acciones educativas para un determinado periodo de tiempo. Ahora, esta planificación anual es flexible. Y cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de que puede ser modificado. Podemos hacerle ajustes a la planificación anual. Podríamos decir que es un documento tentativo. La planificación de la práctica pedagógica se fundamenta en el reconocimiento, siempre incido en esto, uno, de las necesidades e intereses de nuestros niños, así como de sus características de desarrollo y del contexto al que pertenece. Y asimismo, como en los aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional de la Educación Básica. En ambas planificaciones, los docentes plantean, proyectan, visualizan, organizan todas las intenciones, todas las acciones educativas para un determinado periodo de tiempo, uno más largo, otro más corto. ¿Y qué unidades didácticas están inmersas en la planificación a corto plazo? ¿Alguien se acuerda? Habíamos hablado de unidades didácticas. Unidades y sesiones, maestra. ¿Cómo? Las ¿Cómo? unidades y las sesiones. A ver. Proyectos, mis ¿Unidades y las sesiones será? proyectos de aprendizaje, Proyectos de unidades de aprendizaje. Unidades de aprendizaje y Proyectos de aprendizaje. Taller, maestra. Proyectos de aprendizaje. Taller, proyecto y unidad. talleres. Ajá. Muy bien. Partimos con unidades de aprendizaje, perdón, con proyectos de aprendizaje, con unidades de aprendizaje y con talleres. ¿Ya? Son 3 que se planifican en la programación o en la planificación, perdón, a corto plazo. Corto plazo. Unidades didácticas, ¿ya? Proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje y talleres. ¿En cuál de estas unidades didácticas el niño tiene una activa participación y solo el docente es un mero mediador? ¿Será en las unidades didácticas? ¿Será en los proyectos? ¿O será en los Talleres, proyectos, mis. ¿Quién dijo por ahí talleres? En los proyectos, mis. En los proyectos de aprendizaje, ¿ya? En los proyectos de aprendizaje, el estudiante, en este caso el niño, es el protagonista principal de construir junto a la mediación del maestro los aprendizajes. ¿En base a qué? En base a sus necesidades, en base a sus intereses y ajustado al contexto en el cual se desenvuelve. Acá vamos a ver el énfasis de la planificación anual a largo plazo, ¿ya? La planificación anual a largo plazo nos menciona lo siguiente. ¿Cuáles tanto hablan de planificación anual? ¿De qué trata esta planificación anual, maestra? Cuando usted ingresa a su centro laboral, todos los años, dice, antes de iniciar el trabajo con los niños, por eso nosotros los docentes nos vamos, las clases van a empezar el 17 de marzo, pero el docente tiene que estar el 1 de marzo puntualito ahí, y los docentes nombrados van un día antes que los docentes contratados. En esas 2 semanas que nosotros tenemos, esas 2 semanas es, uno, para ir a planificar y con la ayuda de nuestras auxiliares o el personal
que está dentro de la institución educativa o los entes educativos, que también son los padres de familia, nos organizamos para de una u otra manera ordenar y organizar el aula. Mientras por otro lado, en otro horario, a la par, paralelo a lo que están haciendo en el aula, la organización, también estamos gestionando la planificación. ¿Qué es lo que queremos lograr durante el año? Por eso, los niños no empiezan junto con los maestros entran 2 semanas antes de que las clases inicien. ¿Y para qué? Precisamente para hacer su planificación anual a largo plazo. ¿Y qué nos dice el documento? Que todos los años, antes de iniciar el trabajo con los niños, los docentes nos involucramos en un proceso de revisión, en un proceso de análisis, en un proceso de reflexión. ¿De qué? ¿Sobre qué? De su labor docente, de su práctica pedagógica realizada el año pasado o el año anterior. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué enseñanza nos ha dejado el 2021? ¿Qué otras competencias podemos incidir más para el desarrollo de este año? De repente el 2022 o 2023 no hemos trabajado mucho las competencias del área de ciencia y tecnología. Este año hay que ponerle hincapié a esta. Por lo tanto, vamos a generar unidades de aprendizaje o proyectos de aprendizaje que nos ayude a fomentar la competencia indaga mediante métodos científicos y que produzca en el niño la resolución de problemas, entre otros. He observado que el año pasado nuestros niños estaban un poco más, no mostraban mucha expresión. Ahora, el 2024, hay que hacer talleres que fomenten la expresión, o hay que fomentar más en nuestras unidades, en nuestros proyectos de aprendizaje, actividades que fomenten la expresión en las niñas y los niños del nivel inicial. Entonces, todo lo que se pueda rescatar y hacer una reflexión, un análisis, como darle una vuelta y una leída al libro del año pasado, de eso mismo tenemos que reflexionar de nuestra práctica pedagógica y de la labor docente que hicimos durante el año pasado y qué podemos mejorar o qué podemos traer del año pasado para hacer mejoras y así desarrollar o potencializar las competencias de nuestros estudiantes. También se reúnen las maestras para organizar el trabajo, perdón, que realizaremos en el año desde una visión flexible. Entonces, una visión flexible no es una planificación rígida. Tiene que ser así porque así lo hemos puesto desde un inicio y los acuerdos se respetan. En la planificación no. Por eso su característica principal es que es flexible, porque puede sufrir modificaciones, puede sufrir cambios, puede sufrir transformaciones. ¿En base a qué? En base precisamente a estos 2 términos fundamentales en la educación de los niños: necesidades e intereses. ¿Y adaptado a qué? Al contexto en el cual se encuentra. En la planificación anual se pone el énfasis en la organización temporal de las consecuencias, de las competencias, perdón. ¿En qué se pone énfasis en la planificación anual? ¿En qué ponemos énfasis durante la planificación anual? Principalmente en la organización temporal de las competencias. ¿Okay? En el primer bimestre o primer trimestre, si lo trabajan, voy a desarrollar estas competencias, también esto, también lo otro, y así sucesivo en el segundo, tercer trimestre. Entonces, por eso, el énfasis principal de la planificación anual es la organización temporal de las competencias. ¿Y para qué? Porque esto queremos lograr en nuestros niños. Queremos lograr que estos niños desarrollen estas competencias que habíamos organizado temporalmente. Entonces, si seguimos hablando de planificación, ahora nos vamos a ir a la planificación
de manera a corto plazo. Y como les mencionaba, en el segundo ciclo, quiere decir con niños de 3 a 5 años, la planificación a corto plazo se realiza a través de unidades de aprendizaje, a través de proyectos de aprendizaje y a través de talleres. ¿Ok? Entonces, cuando les hacen una pregunta de repente, ¿en qué se enfoca o en qué pone énfasis la planificación anual a largo plazo? Ya saben que es en la organización temporal de las competencias. Y el segundo ciclo, ¿cómo se realiza la planificación a corto plazo en el segundo ciclo? A través de que ustedes sabrán que ya se realiza a través de unidades de aprendizaje, a través de proyectos de aprendizaje y a través de talleres de aprendizaje. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Está todo claro para continuar? Miss, disculpe, en lo que dijo planificación anual, la organización temporal, ¿a través de qué dijo Miss? Disculpa, no la escuché bien. A través de competencias, hijas. A través de las competencias. Ujú. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ninguna tiene otra pregunta, chicas. A ver, les doy tiempo para que vayan haciendo de acaso apuntes para continuar. ¿Ya? Esos son los documentos de gestión escolar. Ahí pueden ver PI, PCI, PAT, reglamento interno. ¿Ya? ¿Cuántos son? Son 4. Ahora, en la planificación curricular, en el nivel inicial, se realiza a través de 2 tipos, ¿no? Uno que es la planificación anual a largo plazo y el otro, la planificación a corto plazo. Dentro de la planificación anual y dentro de la planificación a corto plazo, en ambos, las maestras o los maestros organizan el trabajo, proyectando y planteando sus intenciones y sus acciones educativas para un determinado periodo de tiempo, para así lograr ¿qué? El desarrollo de las competencias. Que nos dice acá, la planificación de la práctica pedagógica se fundamenta en el reconocimiento de las necesidades e intereses de los niños, así como de sus características de desarrollo y del contexto al que pertenece. También como en los aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Y habíamos visto también que la planificación anual a largo plazo hace énfasis en la organización temporal de las competencias que queremos que nuestros niños desarrollen, ¿no? Considerando todos los momentos de la jornada temporal. Ahora, acá hay algo que dice a manera de hipótesis. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Habíamos dicho, con ustedes habíamos trabajado este tema. ¿Qué será una hipótesis? ¿Se acuerdan? Una posible solución Una al problema, suposición, maestra. una Una respuesta. posible respuesta, ¿ya? Una posible respuesta. Entonces, cuando acá te dice claramente, en la planificación anual se pone el énfasis en la organización temporal de las competencias que queremos que los niños desarrollen a manera de hipótesis. Posiblemente, puede que sí, puede que, porque algunos niños desarrollarán, otros niños no desarrollarán. ¿Ya? Considerando todos los momentos de la jornada pedagógica. Quiere decir, durante todo el trayecto de su jornada pedagógica. Desde que ingresan los niños hasta que salgan los niños. Luego, luego habíamos mencionado que en el segundo ciclo
La planificación se realiza a través de unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje y talleres de aprendizaje. Ahora vamos a ver la diferenciación de cada uno de estos. ¿Qué son los talleres? ¿Qué son los proyectos? ¿Y qué son las unidades de aprendizaje? Los tres en un solo concepto, luego vamos a diferenciar, ¿ya? Los talleres, los proyectos de aprendizaje y las unidades de aprendizaje son una forma de desarrollar aprendizajes de manera integral, un todo, de manera integral, partiendo de los intereses y de las necesidades de los estudiantes. Quiere decir que tanto los talleres como los proyectos de aprendizaje, como las unidades de aprendizaje, lo que buscan es desarrollar aprendizajes de manera integral, partiendo de dos conceptos importantes, de las necesidades y de los intereses de nuestros estudiantes. Ahora vamos a ver la característica principal, sobre todo de talleres. ¿Ya? Cuando hablamos de talleres nos dice que a través de los talleres los niños o los estudiantes van a desarrollar competencias a través de la expresión y creación de diversos lenguajes. Y el ser humano se puede expresar a través de diversos lenguajes. Danza, el teatro, la pintura, entre otros. ¿Ya? Esa es la característica principal de los talleres, que nuestros estudiantes van a desarrollar competencias a través de la expresión y de la creación de diversos lenguajes. ¿Y cómo se da esta expresión? De la expresión y de la creación de diversos lenguajes a través del baile, del dibujo, de la manifestación del arte, entre otros, distintos o diversos lenguajes expresivos por el cual el niño pueda expresarse. ¿Ok? También nos dice, las actividades del taller son previstas por el docente, quien organiza el espacio y los materiales para promover la expresión del niño a través de los lenguajes expresivos. Dramatización, música, danza, gráfico plástico y de la expresividad motriz. Entonces, la docente va a ser la encargada de prever las actividades. Va a ser la persona que va a organizar el espacio, que va a organizar los materiales para promover esta expresión en nuestros niños a través de los diversos lenguajes. Dramatización, música, arte, pintura, gráfico plástico, expresividad motriz, como nos menciona acá. ¿Quién hace la organización de los talleres? La docente. ¿En función de qué? Del lenguaje expresivo. Y el lenguaje expresivo pueden ser los distintos que acabo de mencionar anteriormente. ¿Y qué promueven nuestros niños? Promueve la posibilidad de, uno, de crear, de hacer volar su imaginación, de transformarse, de moverse libremente, de pintar o dibujar de manera libre, de hacer volar su imaginación de manera libre. Ahora, ¿qué son las unidades, los proyectos de aprendizaje? ¿Qué desarrollan los proyectos de aprendizaje y las unidades de aprendizaje? En los proyectos y las unidades de aprendizaje se desarrollan competencias a través de actividades articuladas entre sí. Y cuando hablamos de actividades articuladas, obviamente hablamos como un collar, ¿no? Tenemos un collar y cada uno concatena con el otro. Ninguna piecita de su collar está uno más arriba, más abajo, a un lado, por aquí, por allá. Todos concatenan.
están articulados entre sí para que se vean su cuello bonito. Ahora, cuando hablamos de articuladas entre sí, quiere decir que toda la unidad, todas las sesiones tienen que guardar concordancia entre ellos. Tienen que estar organizados y secuenciados y tienen que ser concordantes de inicio a fin. Desde la planificación de la unidad del proyecto o del proyecto hasta la ejecución de las actividades de aprendizaje, de las sesiones de aprendizaje. En ambas, tanto en el proyecto como en la unidad, se abordan temáticas que responden a la curiosidad del estudiante, a los intereses de los niños y de las niñas, o a las problemáticas vinculadas a su vida o contexto más cercano. Y acá viene la diferencia. Los proyectos de aprendizaje se planifican con la activa participación de los niños. Ello implica su intervención en la toma de decisiones. Los niños están al mando en los proyectos de aprendizaje para definir las actividades que se desarrollarán a fin de lograr el propósito que se han planteado como meta en común. Pero eso no quiere decir que el niño está a la batuta de todo. Ahí está el maestro, ahí está la docente, quien va a guiar, va a mediar para concretar las decisiones que los niños puedan tomar. Acá nos dice, las actividades que proponen los niños en el proyecto guían el desarrollo del proyecto. El docente solo acompaña y aporta también ideas que pone a consideración de los niños y los ayuda, ¿ya?, a organizar sus propuestas para convertirlas en acciones concretas. Mientras que en las unidades de aprendizaje, las actividades que conforman la unidad de aprendizaje son definidas por el docente, quien propone y diseña un conjunto de acciones articuladas entre sí como una ruta o un camino posible a seguir. Las actividades que propone la docente en las unidades de aprendizaje guían el desarrollo de la unidad. Sin embargo, no quiere decir que se trate de un proceso directivo, recto, rígido. No, que no tome en cuenta lo que salga en el camino con los estudiantes, sino muy al contrario. Las actividades pueden reajustarse en función del grupo. Y ahora, ¿cuáles serían unas de las acciones a realizar en la planificación a corto plazo? 1. Identificar un interés, una necesidad o un problema que podamos abordar en la planificación de la unidad didáctica. Organizar, diseñar las actividades de aprendizaje para promover el desarrollo de las competencias. Identificar qué evidencias nos permitirán evaluar las competencias de los niños. Y determinar las herramientas e instrumentos que nos permitirán registrar y analizar las evidencias, así como definir los propósitos de aprendizaje. ¿Y cuáles son los propósitos de aprendizaje? Las competencias que visualizamos en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Asimismo, también identificar los enfoques transversales que se trabajarán en las actividades de aprendizaje. Luego también organizaremos los espacios, los materiales y recursos para las actividades de aprendizaje. Y organizar el trabajo con los padres de familia. A ver, ¿hasta acá hay alguna duda, chicas? Listo. Entonces, parte de nuestro curso también es investigar.
¿Y qué es la investigación científica? Es un proceso ordenado y sistemático. ¿Por qué se dice que es ordenado? Porque sigue una serie de pasos. ¿Cuáles son los enfoques de la investigación? Solo son 3, ¿ya? Investigación cuantitativa, investigación cualitativa y investigación mixta, ¿ya? Hay 3 enfoques: cuantitativa, cualitativa y mixta. Entonces, la investigación científica se dice que es ordenado y sistemático porque sigue un proceso de pasos que no pueden o que son consecuentes del otro paso. No se puede saltar un paso, a menos en la investigación cuantitativa. Mediante la aplicación rigurosa, dice, de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio, análisis o indagación en torno a un asunto o a un tema, con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene de este. El objetivo fundamental de la investigación científica es buscar soluciones a problemas específicos, explicar fenómenos, desarrollar teorías, ampliar conocimientos, establecer principios, reformular planteamientos y refutar resultados. ¿Y qué era el método científico? Es la forma de abordar los problemas para producir nuevo conocimiento. Abordo los problemas y produzco nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque siempre voy a buscar encontrar una solución o encontrar la respuesta. Encontrar la respuesta del por qué algo está así. ¿Cuál es la raíz? Se basa en una serie de pasos organizados que empieza con la observación de un hecho que nos genera curiosidad y preguntas con posibles respuestas o hipótesis. Y hasta acá, creo, me parece que este Zoom se va a cortar en 2 minutos. Me parece. Ya, si se corta, están ahorita 51, todos vuelven a ingresar, porque una vez que se corte, vamos a entrar al examen. ¿Ya, chicas? Se va a cortar en, sí, yo lo tengo acá pautado porque me estaba apareciendo cuando estaba compartiendo. Entonces, investigación científica es el conjunto de pasos. Es el conjunto, es un proceso ordenado y sistemático de indagación que mediante una aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios se busca una respuesta o una posible solución. ¿Y qué será el método científico? Es la forma de que de abordar un problema o agarrar un problema o verificar un problema para producir un nuevo conocimiento. También sigue una serie de pasos. Primero empezábamos con la observación, luego con el planteamiento de la pregunta, entre otros pasos, ¿ya? Sobre un hecho generalmente que nos genere curiosidad, ¿no? Por querer saber el por qué. Y en base a eso seguimos los pasos para poder encontrar una respuesta. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Sobre del examen, va a ser ahorita. Sí, ahorita. Sí, ahorita va a ser, chicas. Yo voy a estar acá. Voy a estar acá, chicas lindas, por si surge alguna duda, pero no para darles las respuestas, por si surge alguna duda. Ahora, voy anticipándoles, de repente ahorita se corta, ¿ya? Vuelven a entrar todos. Les voy anticipando que solamente van a poder dar las estudiantes que están al día con sus pagos. Eso es la indicación que viene de arriba. Por lo tanto, si usted no está, quiere decir que no estará al día con su pago.
Y si quiere ponerse al día, creo que le van a reprogramar su examen. Pero eso ya sería cuestión de que usted converse con la mentora o con el mentor encargado del curso mediante el WhatsApp que ustedes manejan.